Porque maravilloso es que habiten los hermanos juntos en armonía alrededor de tu presencia, Señor. Vamos a venir postrados a tus pies, trayendo todas nuestras circunstancias, cansancios, ansiedades ante ti, tumbados ante ti, postrados ante ti, para seguir aprendiendo más, para seguirnos pareciendo más a ti, Señor. Edifica nuestra fe, Señor. Talla tu imagen en nosotros cada día, Señor Jesús, para que podamos brillar en este mundo, Señor, que está lleno de tanta tiniebla, para que sigamos siendo la sal de este sistema, Señor. Gracias, Padre. Amén. Eso es bueno. Eso es maravilloso. Oh, Jesús. Abra su Biblia en 1 Corintios 1, versículo 26. Va a estar leyendo la NTV. Dice acá el apóstol Pablo: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Vamos ahora por parte, versículo 26 otra vez. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, dice esta versión. Otras versiones que dicen importantes, de la alta alcurnia, de familias ostentosas. Pablo aquí lo que les está recordando a cada quien, que ninguno de ellos tenía una cualidad que delante de Dios fuese relevante como para que Dios los escogiera para ser salvos. Es decir, Dios no tomó en cuenta si venían o no de una familia poderosa, si eran personas sabias, si eran personas ricas, si eran personas influyentes, Dios no consideró ningún tipo de condición natural para que Dios lo llamase a la salvación. Y yo creo que esto aplica a la mayoría de cada uno de nosotros, porque tampoco ninguno de nosotros tiene ninguna de estas condiciones. Pero usted, al igual que los hermanos de Corintio, está disfrutando de la salvación que es en Cristo Jesús. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Es decir, muchos de nosotros a lo mejor hemos sido sacados de las tinieblas más vergonzosas, que ahora para nosotros nos avergüenza siquiera recordar las prácticas antiguas que traíamos. Esas cosas que a lo mejor hasta el mismo mundo lo ve como vergonzoso, de ahí Dios nos saca. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y es de ahí entonces cuando el mundo se ofende, cuando el mundo se asombra, cuando el mundo es incrédulo ante el testimonio que a lo mejor usted tiene ahora, ante las palabras, ante el estilo de vida que ahora gente usted tiene, y el mundo nos ataca, porque se sienten humillados y avergonzados. Más allá de que sean incrédulos, que sean reacios a creer en el Señor Jesús, muchas veces nuestra vida los avergüenza, los humilla, y por eso nos rechazan, porque se sienten ofendidos, se sienten impresionados, y en el orgullo, en el pecado del orgullo, no son capaces de reconocerlo, entonces prefieren atacarnos. Esa es una de las razones también del por qué son reacios para con nosotros los creyentes. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Es decir, Dios nos usa para humillar al mundo con nuestro testimonio.
testimonio, solamente Dios humilla a este sistema, Dios humilla a los que se creen importantes. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros los creyentes no tenemos absolutamente nada de qué vanagloriarnos, de qué sentirnos importantes, ni siquiera al lado de nuestro hermano, porque sencillamente no valíamos nada, y lo que somos y lo que vamos a llegar a ser es por la pura gracia del Señor, porque así Dios lo quiso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, o sea, si usted se quiere sentir orgulloso de algo, si usted quiere pavonearse, como decimos en Venezuela, de algo, pues siéntase orgulloso de aquel que lo salvó. Siéntase orgulloso del Señor, siéntase orgulloso del Evangelio, siéntase orgulloso del sacrificio de Cristo, siéntase orgulloso. Si usted se quiere sentir orgulloso de algo, está diciendo Pablo, pues siéntase orgulloso de eso. Que usted esté feliz de lo que Cristo hizo en la cruz y que usted es uno de los beneficiados de ese sacrificio. Ese debe ser nuestro orgullo. Es el único orgullo que por inspiración divina el Señor nos permite tener. O sea, siéntase orgulloso de ser mis siervos. Y este mensaje precisamente tiene que ver con esto último que acabo de decir. Este mensaje se llama el carácter de un servidor. El carácter de un servidor. Hoy día se dice mucho de que debemos servir, y a la vez yo en lo personal percibo que no se está diciendo nada de lo tanto que se está diciendo. Porque este tema se ha usado más hoy día para manipular y para usar a las personas con un fin egoísta y personal, más que realmente la dicha, la bienaventuranza de lo que implica ser un servidor y del alto llamado que es ser un servidor. Y con esto no me estoy refiriendo solamente a servir a nivel ministerial, porque no todos los cristianos van a ser llamados al ministerio, ni tampoco el ministerio es el único área de servicio tampoco. Es más, han habido cristianos a lo largo de la historia que nunca prestaron servicio dentro de un local o dentro de un templo y sirvieron a Cristo fuera del templo. Pero esa es otra área de este mensaje que no voy a tocar hoy, porque cada área amerita su momento. Pero es necesario comenzar por el principio, como decimos, ¿no? Y esto es interesante porque en esta primera parte vamos a ver la naturaleza y el objetivo de lo que es ser un servidor. Y aquí la naturaleza del servidor es que precisamente no tiene nada de qué jactarse. No estamos capacitados nunca para ser servidor de Cristo. Para nada. Más bien siempre, y yo creo que usted lo ha pensado bastante, usted a lo mejor cuando está haciendo algo para Dios, indistintamente de lo que usted esté haciendo algo, siempre en algún momento te va a venir el pensamiento de, pero es que yo no soy digno de hacer nada por mi Señor. ¿Cómo ser en la condición en la que nos encontramos? Y en la que usted a lo mejor se siente que está bregando con cosas y usted se frustra con esas cosas porque usted cree que a lo mejor no las va a vencer nunca en su vida personal. Usted dice, pero Señor, en esta condición que tú sabes en la que yo me encuentro, que estoy atravesando por estas cosas, que estoy haciendo esto, o sea, ¿puede ser esto para ti? A lo mejor hasta usted mismo se autodescalifica, usted mismo se autoelimina, porque usted en el fondo está consciente de que no es capaz. Pero lo más tremendo aquí es que el apóstol Pablo nos está diciendo que precisamente las personas, lo despreciado de esta sociedad, lo que la gente no considera, es precisamente lo que Dios usa. Y si Dios usa, entonces los constituye como servidores. Pero necesitamos tener esta claridad presente en nuestra vida. Y por eso, de vez en cuando, no es malo recordar de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó. No es malo. Eso a veces es bueno como que para aterrizar un poquito, para no creernos la última pepsicola del desierto. O sea, te la tienes que creer, pero no te la tienes que creer también. O sea, te la tienes que creer porque fuimos puestos como servidores de Cristo. Dios nos usa para avergonzar al mundo. Ya el testimonio tuyo y mío avergüenza más de uno. Avergüenza más de uno. Los humilla. Nada más el testimonio de nosotros, para muchos casos. Entonces, ¿Dios nos está usando? Por supuesto que nos está usando. Lo que
pasa es que, como le repito, siempre que hablamos de estas cosas a nivel eclesiástico, en esta modernidad en la que vivimos, cuando decimos es que Dios me está usando, automáticamente ya nos creamos una estructura y un parámetro en el que creemos que es que Dios está usando a esta persona. Y siempre lo englobamos en un parámetro, pero no siempre ese parámetro es exclusivo para decir es que Dios te está usando. Si no te está usando de esta forma, entonces usted no puede decir que es Dios el que te está usando. Esa es una tendencia que tiene la cristiandad moderna. Pero el servidor, el carácter del servidor, su naturaleza es que precisamente solo tiene para jactarse lo que el Señor hizo por él. Porque usted no es ni muy fuerte, ni muy sabio, ni muy rico, ni muy poderoso, ni muy político. Usted no viene de una gran familia, ni nada de eso. Usted no tiene nada de qué. Como decimos hoy día, los poderosos no se acuerdan de los pobres. Los que están en el poder no se acuerdan de los pobres, sino solamente para buscar el voto, dicen, ¿no? Y después no voltean a verlos. ¿Por qué? Porque son menospreciados. Entonces no tenemos... Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, es decir, nos hizo aprobados delante de Dios, nos permitió restaurar la relación con Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. No quiere decir que usted ya no peca, sino que ya usted no está en la obligación de obedecer al pecado, porque ya el pecado no es tu Señor. O sea, vas a sentir la inclinación al pecado, pero ya no sientes la obligación a ceder al pecado como antes. Sientes la tentación, sientes el impulso, pero ahora el impulso no te controla a ti, tú controlas el impulso. Por eso que el cristiano, cuando peca, lo tengo que decir así muy claro, muy radical, peca porque le da la gana de pecar, porque ya no es esclavo del pecado. El cristiano que peca es porque quiso pecar. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces, al mismo tiempo que estoy hablando de la naturaleza del carácter del servidor, al mismo tiempo derribo uno de los argumentos que muchos cristianos ponen para no servir al Señor. Es que yo no tengo, es que yo no soy. Yo no soy nadie, yo no soy quien como para servir. Es que precisamente porque como tú no eres, es que necesitas servir al que te hace ser algo, al que te dio una identidad. Es que yo no me siento, o sea, pastor, yo me siento indigno de servir porque es que yo no soy poderoso en el habla. Yo no soy bueno hablando, pastor. Pues te voy a decir de uno que era tartamudo. Ahora, si usted me dirá que usted no sabe hablar, pues imagine el tartamudo que le cuesta hablar. A ese sí le cuesta hablar. Y si está nervioso, le cuesta más. Imagínese un tartamudo nervioso. Dios mío. Entra en ansiedad con lo que van a escuchar. Dios mío, pero termina de hablar. Ponen ansiedad a la gente. Moisés era tartamudo. Usted no lo sabe. Y si lo sabe, si se lo olvidó, se lo recuerdo. Y él se lo dijo a Dios. Pero es que yo no sé hablar. Señor, a mí se me pega la lengua. Y la respuesta del Señor fue tan tremenda que le dijo: tú no te preocupes por eso. Te voy a poner a tu primo hermano, Aarón, que él sí sabe hablar, él habla fluido, para que le hable al pueblo. O sea, no hay excusa. O sea, Moisés le estaba diciendo: Señor, yo no me siento digno porque yo tengo hasta este problema físico. O sea, a mí se me pega la lengua. ¿Por qué no levantas a otro? No, es a ti el que yo voy a usar. Y como yo sé que a ti se te pega la lengua, yo voy a poner a tu primo hermano. O sea, ni siquiera las desventajas físicas que podamos tener son una excusa delante de Dios. Ni siquiera eso. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Entonces, ese sentimiento de automenosprecio, hasta cierto punto solamente es bueno. Porque usted está consciente de su condición y usted sabe que usted
no es quién, para entonces pretender robarse la gloria o atribuirse mérito de alguna forma cuando usted sabe que es Dios el que está haciendo todo a través de usted. Por eso que ese sentimiento que de vez en cuando viene y te recuerda que, mira, pero que tú todavía eres esto, o esas acusaciones que a veces Satanás viene a meter con esos dardos, nos espichan el globo del ego y nos ponen en nuestro sitio. O sea, hasta cierto punto son positivas para nosotros. Segunda de Corintios 4, versículo 5, voy a leer la PDT. Y estamos hablando que Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, que siempre la iglesia de Corintios se ha caracterizado hoy día en la cristiandad. Wow, ¿no? La iglesia de Corintios, la que tenía todos los dones del Espíritu Santo operando al mismo tiempo en toda la iglesia. Ese siempre es el punto positivo de la iglesia de Corintios. Pero la iglesia de Corintios también tenía muchos problemas. Tenía muchas cosas que Pablo corrigió con su autoridad. Y aquí le vuelvo a hablar a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 4, versículo 5, dice: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Pablo ratifica la condición en la que ahora nos encontramos. Usted es salvo, usted es hijo de Dios, usted es cristiano, sí, pero usted es siervo. El mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Al mismo tiempo que estoy demostrando la naturaleza del carácter del servidor de Cristo, aquí vuelvo a derribar otro argumento que muchas veces se encuentran los pastores o las iglesias con los miembros de las iglesias. Pastores, que yo no puedo servir porque yo tengo este problema, o estoy pasando por esta circunstancia. Yo compartí el viernes en nuestra primera reunión que tuvimos, por ahora en la casa de Leslie, que los únicos que no tienen problemas son los que ya se murieron. Y los problemas que ellos tenían estando vivos se los transfirieron a sus familiares directos, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a los hermanos. Legalmente algunos de ellos agarran problemas que tengan la persona, pero el que se murió ya se murió, no tiene problema. Usted no ve al banco yendo a los cementerios a cobrarle a los muertos, por ejemplo. Le cobra a los familiares vivos. Ah, usted es la esposa de fulanito. Ah, sí, bueno, lamentamos mucho su pérdida, pero pague. ¿Es o no es? ¿Es así? Y aquí dice el apóstol Pablo que tenemos este maravilloso, me gusta la palabra que usa aquí, este extraordinario poder en una vasija de barro que somos tú y yo. Pero que porque seamos vasijas de barro, mire lo que dice: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, usted siempre va a tener un problema, amada iglesia. Usted resuelve un problema, le da la gloria a Dios, gracias Señor, pasa un tiempito de respiro y ¡pum!, aparece otro problema. Y cuidadito, y se le suma otro más también. Entonces son dos problemas que tienes que resolver. Y eso nos mantiene la máquina aceitada, buscando el rostro del Señor. Pero siempre vas a tener un problema. Entonces los problemas, somos servidores que tenemos un extraordinario poder que opera a través de nosotros. Siempre estamos con un problema que resolver, siempre estamos atribulados. Como lo dice Pablo aquí, aunque tengamos muchas preocupaciones, pastor, pero somos personas de fe. Sí, claro que somos personas de fe, pero también tenemos muchas veces preocupaciones encima con qué lidiar. Estamos buscando precisamente cómo resolver ciertos problemas, cómo asistir para pagar por aquí, para comprar por allá, esto, lo otro. Problemas familiares, preocupaciones ministeriales, de todo tipo. No nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Entonces, el carácter del servidor es precisamente la de una vasija que tiene un tesoro hermosísimo dentro, espectacular, que es lo que le da valor a nuestra condición actual. Pero esa vasija afronta todo tipo de dificultades.
Y es lamentable que muchas veces creyentes, ya sea por ignorancia, por falta de formación, por falta de enseñanza, no sé, ponen siempre una excusa: es que pastor no puedo porque tengo estos problemas. Entonces nunca vas a servir a Cristo, porque siempre vas a tener un problema, siempre vas a tener una dificultad, siempre va a haber alguna preocupación que va a intentar robarte el sueño, que va a intentar cautivar tu pensamiento todo el día. Siempre lo vas a tener. Nunca vas a estar 100% libre de algún tipo de preocupación o de problema. Es en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias, que ese extraordinario poder se manifiesta y se glorifica. Y ahí tú mismo te das cuenta y dices: definitivamente que no fui yo, porque yo con lo que estoy pasando no puedo. Y Dios se glorifica, y la gente se da cuenta, la gente: wow, hermana, hermano, esto, lo otro, definitivamente que Dios se glorificó por esto y por esto y por esto y por esto. A mí son estas circunstancias las que también nos mantienen con el lomo humillado, quebrado. Entonces, el carácter de un servidor es atribulado, pero estas tribulaciones no buscan destruirnos. Lo que precisamente nos hacen es formarnos el carácter para que nuestro servicio a Dios sea santo, sea eficiente. Muchos creen que el servidor de Cristo se forma solamente en el cuarto de oración. No, el cuarto de oración es una parte de su formación. Su devoción es una parte de su formación. Pero es en las tribulaciones, es afrontando los problemas del día a día, las preocupaciones, que se va perfeccionando en conjunto con su búsqueda con Dios. Es allí donde se ve todo. Es una ecuación matemática espiritual perfecta, hermosa. Y así Dios opera en nuestra vida. Usted no se da cuenta. Así como usted no se da cuenta que usted creció. Aquí nadie sintió una noche como de repente a los 12 años se le estiró un brazo. ¡Pum! Yo sentí que me creció el brazo izquierdo anoche, que sentí un temblor raro. Aquí nadie sintió eso. Iba pasando los años, cuando viniste a ver creciste, cuando viniste a ver te desarrollaste, cuando viniste a ver ya tenía 20 años, no sentiste que los 20 años te creciste. Usted simplemente comía, se acostaba a dormir, cuando vino a ver usted creció y usted no sintió eso. Usted no se dio cuenta. Pues de la misma forma, buscando el rostro del Señor en nuestra devoción diaria, afrontando los problemas y las dificultades según el Evangelio y según la palabra de Dios, pasa el tiempo, va pasando el tiempo y usted sigue buscando a Dios, usted sigue afrontando las circunstancias, sigue buscando, y usted no se da cuenta, pero usted empieza a madurar espiritualmente. Empiezas a crecer espiritualmente y usted está consciente porque usted está orando consciente. Nadie me puede decir: no, pastor, es que yo oro durmiendo. No, eso es mentira. Eso es falso. Esos son ronquidos indecibles, pero eso no es bíblico. Si usted está orando, usted está consciente de que usted está orando. Y durante el día usted está resolviendo los problemas consciente. Usted no está inconsciente de eso, usted está consciente. Pero a pesar de que usted está consciente, no logramos percibir cómo la obra de Dios, cómo este poder extraordinario opera en nosotros y nos hace crecer a la imagen de Cristo, nos hace actuar como Cristo y maduramos. No nos damos cuenta. Nos damos cuenta en el tiempo. Wow, mira, el año pasado, mira hace 2 años, mira hace 5 años atrás, el que yo era antes, y mira cómo estoy ahorita. Ahí es que logramos, pucha, decir, ¿verdad? Mira, el Señor ha hecho una obra en mi vida. Es que nos damos cuenta. Y en ese proceso de madurar, es que nuestro carácter se desarrolla y somos más eficientes como servidores de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. El simple hecho de que usted le predique el Evangelio a otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero de trabajo, un desconocido que va por la calle, a quien sea, tú le estás sirviendo a esa persona y tú no te estás dando cuenta. Esa es nuestra área básica de servicio. El mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasija de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados.
Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Por qué no nos damos por vencidos? ¿Por qué no nos sentimos abandonados? ¿Por qué los problemas no nos destruyen? Por el tesoro que está en la vasija. Esa es la razón. A las cosas que a otras personas destruyen, a ti no te destruyen. Yo he escuchado bastante, he visto bastante casos de personas que por la crisis financiera han entrado en depresión y otros se han suicidado. ¿Por qué? Porque cayeron en la bancarrota. El negocio que tenían lo tuvieron que cerrar, se vinieron a menos, la crisis, pim, pum, pam, pum, una depresión, muerto. Lo mismo le ha pasado a muchos creyentes. Muchos creyentes se vieron afectados por la crisis, por la pandemia. Sus finanzas, sus negocios se vinieron a menos. ¿Y por qué entonces ellos sí no terminaron en depresión también? Y en suicidio. Por el tesoro que llevan dentro. Vamos a 2 de Corintios, ahora seguimos en Corintios, 2 Corintios 12, versículo 2 al 10. Aquí leo la Reina Valera 2015. A ver qué le siguió enseñando, qué siguió corrigiendo, qué siguió dando el apóstol Pablo a los corintios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Y usted sabe que es el apóstol Pablo hablando de sí mismo en tercera persona. No quería ni siquiera mencionarse a sí mismo en primera persona. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones. Me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. No es que literalmente un demonio venía y abofeteaba a Pablo, sino que esta aflicción en su cuerpo, que hasta hoy día todavía se debate qué es exactamente, pero sabemos que es una aflicción en su cuerpo, o sea, algún tipo de queja física en su salud, lo tenía de manera constante. Entonces esto es una forma metafórica de decir que cuando este dolor que sentía se le manifestaba, él lo veía como que un demonio venía y lo abofeteaba. ¿Ok? Cuando estaba tranquilito o cuando estaba controladito, pues a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Imagínese usted lo intenso que era esto, que el apóstol Pablo dedicó unas oraciones exclusivas y apasionadas por este tema. Bueno, pero ¿quién no va a orar si tiene un problema de salud de esta forma? Cualquiera lo haría. Pero imagínese usted la intensidad de esto, que fue específico. Oré 3 veces por esta situación. O sea, ya este dolor, esta situación en mi cuerpo ya inaguantable, no lo soportaba. Y oró 3 veces por eso. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El servidor de Cristo se perfecciona en su carácter, soportando las dificultades que en su salud se encuentren o en sus imperfecciones físicas. Es decir, ni siquiera el estar quebrantado de salud es una excusa para no servir al Señor. No es una excusa. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que en la época del apóstol Pablo no había los avances tecnológicos de la medicina que tenía hoy día como para que él se tratase. Sí, es verdad. Pero ¿usted cree que para el nivel de fe que tenía el apóstol Pablo, él estaba pensando en médicos seculares? Usted sabe el currículum del apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba pensando en médicos? Él sabía que con su fe era suficiente y que el Señor le podía hacer milagro. Por Dios. Por eso él clamó al Señor 3 veces. 3 veces. No nos dice si en las 3 veces le respondió lo mismo o fue después de la tercera vez que oró le respondió esto. El hecho es que esta fue la respuesta que recibió de parte del Señor. Las debilidades que afrontamos en nuestro cuerpo
las enfermedades, las aflicciones que podamos tener propias de la condición natural de nuestro cuerpo físico, no son tampoco ni siquiera una excusa. Más bien, son una motivación para servir más a Cristo. ¿Por qué? Porque es en medio de esas debilidades que vemos la gracia de Dios para sostenernos y su gloria manifestarse a través de nosotros. Eso es lo que estamos mirando aquí como ejemplo. Bueno, lo dije al principio, otro ejemplo de eso es Moisés, que era tatareto, como lo decimos en Venezuela. Y a lo largo de la historia de la iglesia han habido hombres, como el famoso evangelista George Whitefield, que cuando Estados Unidos todavía era colonia de Inglaterra, fue a Estados Unidos a evangelizar la colonia americana. Y se dice, según los cálculos, que gracias a su predicación, el 20% de la población norteamericana de la época escuchó el evangelio. Es un número considerable, ya sea que usted lo quiera calcular a la población de la época o que usted lo calcule a la población de la época actual. Actualmente Estados Unidos tiene como 300 millones de habitantes, sáquenle el 20%, es un número grande. Y este hermano tenía problemas gastrointestinales. Él era delgadito no por contextura, sino por esta situación de gastrointestinal, y todo lo que vomitaba, dice él que el 70% lo que comía, el 70% lo vomitaba. Así que tenía serios problemas gastrointestinales, porque imagínense usted, si usted toma en cuenta que en la época no había aviones, no había trenes, no había avances tecnológicos como para tú moverte, sino es en caballo y en burro, que es un paso bastante lento y incómodo. Súmele su condición, y fue uno de los evangelistas más apasionados de su época, y tenía problemas físicos que afrontar. Es decir, estas situaciones nos permiten formar nuestro carácter, y también, una vez más, se derriba el argumento de pastor, es que yo no puedo porque yo tengo esta situación en mi cuerpo. Tampoco es una excusa. Si nos vamos acá a la Biblia, pues el apóstol Pablo tenía una situación bastante crítica, tanto sí que oró 3 veces por esto. Así habrá sido. Y si tomamos en cuenta cómo es el apóstol Pablo, yo no creo que le haya orado 2 minutos por eso. Eso tuvo que haber sido una oración, mire, como decimos nosotros, sufrida, yo, de cabeza, de rodillas, humillado delante de Dios. Y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. En pocas palabras, no te lo voy a quitar. Eso es lo que Dios le está diciendo, no te lo voy a quitar. Te voy a dar la gracia para que prevalezcas, para que te sostengas, para que soportes esa debilidad. Y yo me voy a glorificar a través de tu vida, a pesar de esas circunstancias que tú tienes. Y por eso Pablo, usted lo ve al final. Usted ve al final las palabras de Pablo. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora está diciendo el apóstol Pablo, bueno, está bien, lo tengo que padecer, pero ahora esto para mí va a ser una motivación para yo servir a Cristo. Porque a pesar de esto, Dios se va a glorificar a través de mi vida. Entonces, hasta su forma de pensar en relación a esas circunstancias que estaba padeciendo cambió. La forma de él, cómo lo veía él, a pesar de que lo iba a seguir padeciendo. Para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades. Es decir, ya yo no me quejo por esto que estoy sufriendo. Ojo, lo iba a seguir sufriendo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, glorifícate. ¿Cuántas veces hemos orado así? Señor, yo creo que tú me uses, yo creo que tú te glorifiques a través de mi vida. Yo creo que todos hemos orado así alguna vez. O creo que es una oración recurrente en nuestra vida cada cierto tiempo, no lo sé. Pero no nos hemos puesto a pensar que Dios nos va a usar así como estamos. Si yo le hubiese dicho al Señor, Señor, yo no te puedo servir porque yo tengo problemas en la vista. ¿Cómo yo voy a usar lente? ¿Cómo yo le voy a predicar a la gente que Dios sana y yo tengo lente? ¿Cómo yo voy a decirte, Señor, usa mis manos para cuando yo ore por los enfermos y yo tengo lente? Los enfermos me van a decir, pastor, pero ¿cómo usted ora por mí si usted tiene lente? Porque usted no le dice a su Dios que lo sane de la vista, pues. Y ojo, esto no quiere decir que usted entonces no siga orando por el bienestar de su salud, por su cuerpo. Pero repose en la gracia del Señor. Repose en la gracia del Señor. Tenga paz con esa circunstancia que puedes estar afrontando en tu cuerpo. Y lo más importante, que esto te motive a buscar a Dios para
para servirle eficazmente. Porque hasta en esto Dios lo usa para formar, para hacer madurar nuestro carácter, para poder ser siervos eficientes. Vamos ahora a Juan 13, el Evangelio de Juan, desde el versículo 1. Leo la NTV. Estaba cerca la celebración de la Pascua y esa fue la fecha en la que se llevó a cabo el sacrificio de Cristo. Ya el pueblo de Israel se estaba preparando. Versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. O sea, Jesús siempre estuvo consciente de los tiempos de su vida, de lo que Dios le demandaba en cada etapa. Esto es una enseñanza para nosotros. Que nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor para tener el discernimiento de los tiempos que Dios está permitiendo que vivamos. Para, en base a esos tiempos, proceder conforme a lo que se nos está demandando. Aquí dice que era Jesús el que sabía que ya le tocaba, no dice que los apóstoles sabían, Él lo sabía. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Hermosas palabras. La Reina Valera lo hizo un poco más poético. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Yo le voy a explicar algo. A nivel cultural, el tema de lavarse los pies en Israel tenía dos connotaciones. La número uno, a nivel ceremonial, había una exigencia en el libro de Éxodo, en la ley mosaica, de que los sacerdotes tenían que lavarse, ya obviamente estaban todos vestidos limpios, pero tenían que lavarse las manos bien y tenían que lavarse los pies para poder entrar y auspiciar el servicio. Pero a nivel cultural, también esto se asumió como una práctica de educación, de respeto y de honra. Y entonces cuando tú ibas de visita a una casa, los siervos de esa casa, es decir, los esclavos del dueño de la casa, tenían que por obligación lavarte los pies. Era una obligación. Es como cuando hoy día equivale a cuando usted va de visita y por cortesía, por educación, te sirve un vaso de agua, un vaso de jugo, una galleta o algo, ¿no? Es parte de la cultura social de la época. Entonces, en la época de Jesús era obligación que el siervo de la casa lavase los pies del invitado del dueño de la casa. Esa es la razón por la que Pedro aquí dice: Señor, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, Pedro en su mente decía: pero es que tú eres el maestro, tú no eres el esclavo de nosotros. Ni eres el esclavo de nosotros, ni eres el esclavo del dueño de esta casa. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí entonces, Señor? Yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Ahora usted entiende mejor la pregunta de Pedro, el cuestionamiento de Pedro: Señor, pero ¿cómo es posible que tú me vayas a lavar los pies a mí? O sea, no es posible que tú me laves los pies a mí. Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Pedro, otra vez le replicó Pedro. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. O sea, porque Pedro tenía todo este en su cabeza: Señor, pero es que yo no puedo aceptar que tú me laves los pies, porque es que tú no eres esclavo. O sea, tú me estás pidiendo que yo te permita que me laves los pies, entonces tú me estás pidiendo que yo te vea a ti como un esclavo. No te puedo permitir eso, Señor, porque tú no eres esclavo, tú eres Señor. Respondió Jesús: si no te lavo, no vas a pertenecerme. Pedro, aunque no entendió del todo lo que el maestro le estaba diciendo, pero con estas palabras entendió que lo que estaba haciendo era una enseñanza. Ahí dijo: entonces ya la cosa cambia. Ya veo que lo que estás haciendo es dando una tremenda enseñanza. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y esto es porque debido precisamente a que en la época solo se usaban sandalias, no se usaban zapatos cerrados, no había otro medio de transporte, las pistas no estaban asfaltadas y todo aquello, pues era común que las personas se llenaran de barro, de tierra, estiércol, etcétera, etcétera, etcétera. Y era un gran gesto de educación
lavarle la imagen a la persona, servirle de esta forma. Una persona que está completamente, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora el Señor les está diciendo, el propósito, la naturaleza de ser servidores del reino de los cielos, de ser mis discípulos, es que tengan la actitud, número 1, de entender que todos son iguales delante de mí. Número 2, que tienen que tener la humildad y la disposición de hacer lo que se les demande sin importar su reputación. Eso es algo que hoy día no se ve. No, pero yo soy apóstol, ¿cómo yo voy a hacer eso? Hoy día cuidan más la imagen ministerial que la voluntad de Dios para con su iglesia. Hoy día se ve eso. Y por eso el Señor Jesús le está diciendo, si yo que soy Señor y Maestro, le lavé los pies a ustedes, ¿cuánto más entre ustedes lo tienen que hacer? Tenemos que tener esta actitud en el corazón, esta naturaleza de que no nos importe la reputación misma de nosotros, con tal de agradar a nuestro Señor. Esto es tremendo. Y esto es parte de la formación del carácter de un verdadero servidor de Cristo. Y no nos importa la reputación. No nos importa tampoco la opinión de los demás, el qué dirán, qué van a pensar. A mí no me importa lo que piensen los demás. Así es. No me tiene por qué importar, por lo menos para estas cosas no me tiene que importar. Me tiene sin cuidado. Por eso mi Señor Jesús continúa diciendo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mire, mi Señor entendía muy bien el poder que hay en una imagen. Y por eso mi Señor siempre hablaba en parábolas, para promover la imaginación, porque la imaginación te hace imágenes en tu cabeza. ¿Y qué imagen más vivida? Que cada vez que recuerdes esta enseñanza, por lo menos en el caso de los apóstoles, recuerdes cuando le lavó los pies. Eso es una enseñanza muy difícil de olvidar. Imposible de olvidar. Primero, porque estaba haciendo algo que lo dejó en shock a todito. Epa, el maestro se está poniendo el tapo. Epa, le está lavando los pies a Pedro. O sea, ya de por sí eso, ya voy a usar una frase prestada, le hackeó el sistema a toditos allí. Wow, pero el Señor está haciendo esto, ¿por qué está haciendo esto? Y recordó las palabras que tuvo con Pedro, porque Pedro también como que, ya va, pues, ¿qué es esto? Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, este momento fue imborrable para los apóstoles. Bueno, tanto así que el apóstol Juan es el que nos lo deja plasmado en su testimonio. Y luego el Señor continúa diciendo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hagan lo mismo. Estaríamos nosotros realmente... Bueno, esto es tan tremendo que hoy día, aunque esto no es un sacramento, aunque no es algo establecido por el Señor, como es el bautismo en agua y la Santa Cena, pero hay iglesias, hay organizaciones eclesiásticas que tienen el lavado de los pies literal como un sacramento. Cada cierto tiempo, en ciertas actividades, literalmente se lavan los pies los unos a los otros. Si usted no lo sabe. El Papa también lo hace, ¿no? ¿Cómo? El Papa también lo hace. Sí, pero ese es en otro contexto. Ese es en otro contexto. Pero sí lo he visto en alguna foto supuestamente lavando los pies. Yo creo que ese ni entiende lo que implica esto. Pero es realmente esta la naturaleza que rige al servidor de Cristo y que debemos estar en disposición de hacerlo. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Aquí establece el Señor el principio de igualdad de nuestra naturaleza. Y esto es algo que a muchos hoy día no les va a gustar, pero hay que recordárselo. Los esclavos no son superiores a su amo.
vuelve otra vez al contexto social de su época, porque el esclavo es inferior al amo. Pero mi Señor para la enseñanza ahora está diciendo, sí, yo sé que ustedes tienen en la mente que el Señor es superior al esclavo, porque se supone que el Señor es el dueño del esclavo. Pero para lo que yo les estoy enseñando aquí, ustedes mis apóstoles, no son iguales. Yo le voy a decir una cosa a usted, yo soy igual que usted, yo no soy superior a usted. Y difícilmente usted escucha a otro pastor diciendo esto desde un púlpito de su iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente en esta cristiandad que estamos viviendo, esa superioridad les conviene mantenerla para precisamente seguir controlando y manipulando su antojo a la gente. Es más, esto me hace rememorar el momento en que los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser superior a los demás. Y hay un fragmento en la escritura donde la mamá de dos de los apóstoles, la mamá, imagínense, de dos de los apóstoles, como decimos en Venezuela, par de viejos peludos metiendo a la mamá en eso. Es que es algo curioso que me causa mucho, pero encaja muy bien. Se le acercó al Señor a pedirle, Señor, tengo una petición, y el Señor la atiende. ¿Cuál es tu petición? Quiero que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Mire la petición de la mamá de los apóstoles. Y mi Señor le respondió, eso a mí no me compete. Eso es algo que ya mi Padre lo tiene reservado, quiénes son los que se van a sentar. Pero en la sabiduría de nuestro Señor dijo, lo que sí le voy a decir es que los gobernantes de este mundo les encanta enseñorearse sobre los demás, demostrar su poder y autoridad. Pero aquí, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de sus hermanos. Mateo 20:21. Mateo 20:21. O sea, es que mi Señor es mi Señor. No hay otro como Él enseñando. Entonces, ¿qué le está diciendo? Número uno, ¿le respondió la petición de la mujer? Sí, se lo respondió. Pero aprovechó para ponerlos en su sitio. Ya va, espera un momentico. Aquí no estén peleando de que quién es mayor que quién, de quién se va a poner sobre el otro, de quién es el que va a mandar más, porque aquí mucho cacique y poco indio. No. Aquí nada de eso. Aquí no estamos como en el mundo. Eso es en Roma, esos son los gobernantes, ese es el César, ese es el... Aquí no. Mi Señor, que le está diciendo otra vez, aquí todos son iguales. Y si usted quiere ser el mayor, hágase esclavo de los demás. Los puso en su sitio. Hasta ahí llegó la conversación. Usted no ve más nunca ese tema en los evangelios. ¿Por qué? Porque todos entendieron. Y luego vino esta tremenda moraleja que complementa perfectamente esto que le acaba de enseñar nuestro Señor. Es decir, entonces ese sentimiento, esa ínfula de estar por encima, tenemos que hacerle la guerra a eso inclusive. Porque eso no forma parte del carácter del servidor. Eso más bien debilita, esa actitud debilita nuestro servicio a nuestro Señor. Porque malforma nuestro carácter. Es un vicio de este mundo, de la naturaleza vieja caída, del enseñorearnos, del ser prepotente, de estar por encima. Y se erige la figura del papado evangélico. No, cuidado con el pastor, no le puede decir nada al pastor. El pastor es intocable. Eso no es bíblico. Y precisamente, ¿por qué ocurre esto? Vamos a Isaías 43 del 1 al 7. Leo la PDT. Isaías 43 es un capítulo hermosísimo donde el Señor le da una profecía a la nación de Israel de forma inmediata, es decir, lo que Dios iba a hacer con ellos en el tiempo contemporáneo. Pero a nivel general podemos ver el mensaje de salvación profetizado ya, no solamente en Isaías, en los demás profetas también, como que Dios iba a hacer un sacrificio para con su pueblo, para reunir a su pueblo, que viene siendo la iglesia en Cristo Jesús. Y es interesante porque a lo mejor usted ha leído bastante Isaías 43, a lo mejor. Pero Jacob, el Señor te ha creado. Israel, es lo que dice el que te formó. No tengas miedo porque yo te he liberado. Te puse tu nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entrego a Egipto por tu rescate
Etiopía y Seba son el alto precio que pago por ti. Tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. No tengas miedo, yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te reuniré. Le daré esta orden al norte, suéltalos, y al sur, no te quedes con ellos. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de lugares remotos de la tierra. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. Esto es tremendo porque vemos en los primeros capítulos cómo Dios le recuerda a la nación de Israel de dónde los sacó. Él los formó como nación, les dio promesas, les dio un linaje. Le dice que han pasado por situaciones difíciles, han pasado por aguas, cuando el río se abrió, no se quemaron, no se ahogaron, por fuegos. Dice que ha entregado por rescate a naciones enteras. Dios dio un rescate, dio a Cristo mismo para que su pueblo ahora fuese redimido y llevase su nombre. Valemos ahora muchísimo. ¿Por qué valemos muchísimo? Porque representamos el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso usted vale. Te vale muchísimo. Y dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Exactamente la misma palabra, mi Señor Dios, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis, manada pequeña. Mire cómo se repite acá. Por eso le digo que estas palabras realmente nos recuerdan a grosso modo el sacrificio de Cristo por su iglesia. Te reuniré del sur, del norte, y serás un solo pueblo. Esto es, mi Señor dijo que en los tiempos finales vendrán los ángeles y van a separar el trigo de la cizaña y pondrán a las ovejas para un lado y las cabras para otro. Miren cómo se reúnen. ¿De dónde? Del norte, del sur, del este y del oeste. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de lugares remotos de la tierra, de los más confines de la tierra, donde usted menos se imagina. Ahí tenemos hermanos en la fe. Sitios que a lo mejor ni nos pasan por la cabeza, que ni nos imaginamos. Ahí posiblemente hay un hijo de Dios. Y los va a reunir. ¿Y para qué nos redimió? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos dio un nombre? ¿Para qué nos dio una identidad? Pueblo santo, nación de sacerdotes. ¿Para qué nos da una identidad? ¿Para qué nos da un nombre? ¿Para qué nos redimió? ¿Por qué somos representantes de Cristo? Aquí lo dice en el versículo 7. O sea, todo esto es para llegar al punto 7. Que esta es la hora, el otro punto de este mensaje que le dije, su naturaleza y su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como servidores? Ya hemos entendido que a pesar de tener una naturaleza imperfecta, atribulada, llena de problemas, en medio de eso nos perfeccionamos, maduramos en la fe para servir a Cristo. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros? ¿Cuál es el objetivo al hacer lo que hacemos para el Señor? Versículo 7. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. El propósito del servidor es glorificar a su Señor por todos los medios posibles, las veces que sea posible. Y esto es algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque como nuestro corazón es engañoso y el orgullo, la prepotencia, la vanagloria es un enemigo, es un pecado muy astuto que se levanta en nuestro corazón y que cada cierto tiempo tenemos que estarlo podando. Podemos creer que estamos haciendo algo para Dios y resulta que estamos haciendo algo para levantar nuestra imagen, usando el nombre de Dios. Ojo, podemos estar levantando imperios, organizaciones, para beneficio propio en nombre del Señor Jesús. Y eso se ve hoy día mucho. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y nos podemos estar valiendo de la gloria de Dios para beneficio propio. Y realmente no estamos haciendo las cosas para glorificar su nombre. De allí que debemos ser purificados y santificados constantemente, para que de esta forma seamos eficaces servidores de Dios. Por eso que tenemos que estar buscando nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo constantemente, porque la vanagloria puede estar en algún punto, en algún momento.
Traeré a todo el que es llamado por mi nombre. Usted fue llamado por el nombre de Cristo. Al que ha creado, Dios a usted lo creó. Si usted no tuviera vida. ¿Usted fue creado para qué? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado, Señor, ¿por qué yo existo? Usted fue creado para darle gloria a su nombre. Pablo dijo en Romanos 9 que existen vasijas de honra y vasijas de deshonra. Otras versiones dicen vasijas para gloria y otras dicen vasijas para destrucción. Y en ambos casos Dios las usa, pero evidentemente las vasijas de honra le traen mayor gloria a Dios que las vasijas para usos deshonrosos. Se lo dice Timoteo. Entonces, la razón por la que usted existe, la razón por la cual usted tiene una identidad ahorita, la razón por la cual usted es redimido por Cristo, es porque tu objetivo de vida principal no es hacer dinero porque eres extranjero, porque estás en otro país. No es tener una mejor vida. No. Esas son, como lo dice la palabra, añadiduras. Porque el Señor nos quiere bendecir, como ya lo vimos el viernes. El Señor es el primer interesado en bendecir a nosotros, bendecir nuestras cosas, bendecir nuestra familia. Pero lo que nos debe de mover por encima de todas las cosas, nuestra motivación principal, lo que nos debe de quitar el sueño es glorificar el nombre de Cristo. A pesar de las circunstancias que esté viviendo, a pesar de los problemas que tenga, a pesar de las dificultades que tenga en mi cuerpo, a pesar de lo que sea. Porque somos servidores de su nombre. Entonces viene aquí a la pregunta, ¿soy servidor de Cristo? ¿Yo estoy sirviendo a Cristo ahorita en la condición en la que me encuentro? Es una pregunta que me tengo que hacer, que usted se tiene que hacer. ¿Estoy siendo eficiente en mi servicio? Segunda pregunta, si usted responde que sí. ¿Estoy siendo eficiente en mi servicio? ¿Y cómo yo puedo medir si soy eficiente o no? ¿Dios se está glorificando realmente a través de lo que tú estás haciendo? ¿Estás agradando a Dios con lo que Dios te está permitiendo, te está demandando hacer para Él? Porque como lo dije al principio, esto lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Hay muchas formas de servir a Cristo. Lo que pasa es que el evangelicalismo moderno es una estructura sencilla. Si no estoy haciendo algo dentro del templo, entonces no estoy haciendo nada para Dios. Eso es un error. Eso es un error. Porque si nos vamos a la Escritura, los apóstoles no tenían un templo. La iglesia de los Hechos no se congregaba en templos, se congregaba en las casas. Vino la gran persecución, Dios lo permitió. Y salió toda la iglesia esparcida por el mundo. Los apóstoles, unos fueron a parar a la India, el otro fue a parar a Europa, otros murieron en Jerusalén, otros fueron a parar a Asia. Estoy hablando de los apóstoles, sin meter las ovejas. Y gracias a esa persecución que Dios permitió, usted y yo tenemos el evangelio. Y siguieron congregándose en las casas. O sea, no hubo un templo, no hubo una estructura eclesiástica. ¿Hubo una organización interna? Sí, lo vemos en Hechos 6 con los diáconos. Porque era bastante gente y estaban haciendo un trabajo de atención. Pero no había una organización eclesiástica como tal. Entonces, ¿tenemos que tener un carácter maduro para ser servidores de Cristo? Sí. ¿Tenemos que servir a pesar de lo que estemos viviendo o padeciendo? También. A mí es una motivación más para hacerlo. Y tenemos que tener claro entonces que nuestra vida, nuestro servicio es para darle gloria a su santo nombre. Es lo único que nos debe mover. Es la única motivación, es el único desgaste, es lo único que realmente nos debe de importar. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Usted sabe lo que es difícil, ¿no? No sabemos cuántos milenios tiene el hombre de creado. Estoy hablando desde Adán hasta ahorita, no sé, 8.000, 9.000 años, no sé, no tengo ni la menor idea. La Biblia no nos da, podemos quizás sacar algunas cuentas, pero no va a ser exacto. Pero que vamos a poner 7.000 años desde Adán hasta nuestros días, vamos a poner un ejemplo, 7.000 años. Y que en esos 7.000 años de historia humana, Dios haya dicho que cuenta contigo en el 2021, que te creó y que ibas a existir y te planificó, soñó contigo, vio todo, tu pasado, presente y futuro, y dijo, en este punto de la historia que yo cuento con Leslie, en este punto que yo cuento con Joel, en este punto que yo cuento con Rosa, en este punto, aquí lo voy a poner, porque en este punto es que yo necesito que ellos trabajen para mí y me den gloria. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Eso es algo muy hermoso también. Entonces esto nos motiva a realmente enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar.
¡Wow! ¡Qué privilegio! Que me pusieron como servidor. Yo como que voy a reformular el nombre de este mensaje. Le voy a poner servidores de su gloria. Le voy a poner mejor. Porque es saber que el objetivo central de indistintamente de lo que hagamos es glorificar su nombre. Vaya, esto es un privilegio hermoso, ¿sabe? Que después de 7000 años Dios planificó la existencia de Carlos Betancourt y lo puso en un punto de la historia de la humanidad. Dijo, aquí lo voy a poner porque aquí quiero que Él me dé gloria. Vaya, qué fantástico eso. Yo le voy a dar un dato muy curioso de mi vida. Yo sé que a lo mejor usted se habrá preguntado qué nombre tan raro tiene el pastor. Y a algunos hasta le cuesta pronunciar mi nombre. Yo eso a mí no me quita el sueño ni nada. Pero si usted me pregunta a mí qué significa, yo todavía estoy esperando la respuesta igual que usted. Yo no sé qué significa mi nombre. Y he hablado con mi papá, porque él fue el que se puso a estar inventando mi nombre. Y él que fue el que me puso el nombre no sabe qué significa mi nombre. Es un dato curioso, que para mí es un misterio, que yo dije, bueno, yo dije, Señor, tú creaste mi vida, mi existencia, permitiste que me pusieran ese nombre, por alguna razón, pero me pusiste en este punto de la historia de la humanidad para glorificar tu nombre. O sea, son detalles de nuestra vida que a Dios no le pasan desapercibidos, porque quiere que seamos servidores para su gloria. Y no es como simplemente dice, ve, sí, póngase ahí a servir. O sea, realmente tenemos la conciencia de lo que implica ser un servidor de Cristo. Hemos madurado en nuestro carácter para realmente prestar un servicio de honra a nuestro Señor. La razón por la que hay muchos problemas hoy día dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con el servicio de Cristo es porque muchos de esos servidores tienen una buena intención, una buena motivación, pero no tienen caracteres maduros. No conocen ni siquiera estas cosas que hoy vimos, y eso que apenas hoy es el día 1. Entonces, esto es necesario. Tenemos estas hermosas enseñanzas a nuestra disposición y debemos en nosotros conocerlas y aplicarlas. Amén. Que vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú haces de cada vasija aquí representada y de aquellos que van a escuchar este mensaje, vasijas para tu gloria. Para que sean servidores eficaces, Señor, en el servicio que tú has demandado para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tenemos una responsabilidad delante de ti de servirte, indistintamente de la condición, circunstancia que estemos atravesando o padeciendo, Señor. Más bien, estas son las motivaciones para buscar tu rostro con mayor anhelo y pasión, para que por medio de tu gracia podamos soportar cada una de estas cosas y servirte con toda la determinación de nuestro ser para glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a ser vasijas eficaces, a tener caracteres maduros, Señor Jesús, para servirte, Señor, para ser servidores tuyos, servidores de gloria y de honra para tu nombre, Señor. Padre, guárdanos, Señor, de usar tu nombre para beneficio propio, que podamos realmente tener motivaciones y una determinación clara de que lo hacemos es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, síguenos purificando y santificando, Señor, para que esto se mantenga así y que crezcamos en esta gracia, crezcamos, maduremos en la fe de esta manera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.